Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es de suma importancia y el título es Llamados a servir, llamados a servir. Y vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a repetirlo nuevamente. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahí encontramos rápidamente el propósito de la vida de Jesús. Jesús no vino a que le sirvieran, sino que vino a servir. Él nos dejó un legado a cada uno de nosotros. Amén. Pero vamos a continuar con esta poderosa palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Has pensado alguna vez por qué estás aquí? ¿Has pensado cuál es el propósito de estar en esta tierra? Quizás has tenido el pensamiento popular que tiene la mayoría de las personas. Que nacimos para vivir y morimos. Muchas personas piensan así, por eso dicen, bueno, voy a gozar, voy a disfrutar la vida, porque cuando te mueres, eso es todo lo que te lleva. Ese es el, el, el decir o el pensamiento popular de muchas personas. Nacimos, pasamos un tiempo aquí en la tierra, morimos y ya se acabó todo, pero todos sabemos que no es así. En el libro de Efesios encontramos el por qué no es así. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Y lo voy a repetir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos puestos en esta tierra con un propósito, para servir a Dios y a los demás. Amén. Dios te redimió para que hicieras su obra. Tú no eres salvo por buenas obras, pero sí para hacer buenas obras. Aleluya. El reino de Dios, en el reino de Dios, tienes un lugar, un propósito, un rol, una función que cumplir. Amén. ¿Y sabes qué pasa? Que esto te da satisfacción, valor y significado. Una vez has sido salvo, Dios intentará usarte en sus planes. Amén. Él te tiene un ministerio en su iglesia, una misión en el mundo. Amén. El plan de Dios es alcanzar a la humanidad. Él quiere alcanzar a todas esas almas que se están perdiendo. Pero Dios no va a bajar del cielo nuevamente para hacerlo. Vamos a decir, Dios no va a mandar a su Hijo Cristo Jesús para que lo haga. Él mandó a Jesús para que Él nos enseñara el camino. Y no solo que nos enseñó el camino, sino que también nos preparó y nos capacitó para que nosotros le enseñáramos a otros a encontrar el camino de la salvación, el camino al Padre. Amén. Entonces, tú y yo somos la boca, las manos, los pies de Jesús aquí en la tierra. Por eso Él nos dice lo siguiente en Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Somos su iglesia, el cuerpo de Cristo, y todos sabemos que un cuerpo tiene muchos miembros. Algunos se distinguen más que otros, pero aún aquellos que no se ven
desempeñan un rol y sin ello el cuerpo no puede funcionar correctamente. Primera carta a Corintios capítulo 12 versículo 12 dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Gloria al Señor. Entonces tú, como miembro de este gran cuerpo de Cristo, tienes una función y esa función te lleva a servir. A servir, amén. Pero muchas veces los creyentes confunden el servir en el cuerpo de Cristo y piensan que servir es solo predicar, evangelizar, profetizar, o sea, los diferentes ministerios que se ejercen en la iglesia. Y sabemos que no todos somos llamados a ser pastores, pastoras, evangelistas, profetas, maestros. Aleluya, no todos estamos llamados, pero sí todos estamos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Amén. Hay muchas maneras de servir en el cuerpo de Cristo, pues hay mucha necesidad en la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Y sabes que la mejor manera de llegar a los inconversos es sirviendo, mostrando el amor de Dios a través del servicio. Esa es la manera de llegar a muchas personas que no conocen a Cristo Jesús, que nunca han leído una Biblia, porque cuando ellos ven el servicio tuyo con la pasión que tú sirves, eso le motiva a ellos a querer conocer de ese Jesús que tú vas a predicarle. Amén. Es algo maravilloso, pero hay personas que con su manera de servir demuestran que tienen algo grande en su vida y eso le da la curiosidad a los demás de querer conocer por qué haces lo que hace con tanta pasión, porque verdaderamente las personas dicen hoy en día: oh, ya no hay nadie bueno, todo el mundo es malo, todo el mundo cuando te sirve o te ayuda tiene algún motivo oculto para hacerlo, pero nosotros no hacemos nada con motivos ocultos, lo hacemos por amor a Dios y porque queremos, aleluya, servir, porque ese es nuestro llamado, servir dentro de la iglesia y fuera de ella. Amén. Pero el servicio a Dios va entrelazado con nuestro compromiso con Dios. O sea, tú no puedes servir si tú no estás comprometido con Dios. Amén. Y nuestro compromiso con Dios se manifiesta en cómo servimos en la iglesia y cómo servimos a los demás. Bendito sea el Señor. Muchos dicen: bueno, pues tú no conoces mi vida espiritual. Tú no sabes si oro o no oro, si sirvo o no sirvo al Señor. Claro que sí. ¿Sabes cómo? Se nota en tu compromiso con Dios y cómo le sirves a Él. Ahí se nota verdaderamente la espiritualidad de las personas. Amén. Entonces, el primer paso es comprometerse con Dios, y eso nos llevará a servirle a Dios. El servicio a Dios debe de hacerse con excelencia. ¿Sabe por qué? Porque es un privilegio servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega. No es cualquier cosa. Está sirviendo al Rey de Reyes, el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, el único Dios inmortal. Es un privilegio servirle. Amén. Por esto, los pastores nos damos cuenta cuando la gente está verdaderamente comprometida con Dios. ¿Saben cómo? Porque el servicio a Dios lo hacen con excelencia. Amén. Nos damos cuenta por la manera en que actúan, su asistencia a la iglesia. ¿Cuántas veces van a la iglesia? Su puntualidad, llegan temprano o llegan tarde, se van temprano o se van tarde, no quieren salir corriendo de la iglesia.
su preparación en la clase bíblica. Vemos las personas que llegan sin ni siquiera la Biblia en la mano. No hay una señal de que esta persona está comprometida con Dios. O vemos los hermanos que vienen con la Biblia, vienen con la libreta, vienen con el colorcito para tomar nota. Vemos la dedicación también o el compromiso con Dios en la adoración. Cuando estamos adorando a Dios, vemos personas que se quedan sentadas, parecen que lo bautizaron en vinagre en vez de en el Espíritu Santo. No levantan las manos a menos que no decimos levántense, adoremos a Dios. Ahí se nota que no están comprometidos con Dios. Y en su dedicación, no dedican tiempo para las cosas del Señor. Igualmente en su envolvimiento en los asuntos de la iglesia. Las personas que verdaderamente están comprometidas con Dios se envuelven en los asuntos de la iglesia. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Dónde hay que ir? ¿Por quién hay que orar? ¿Qué necesita? Esas son las personas que se nota que están verdaderamente comprometidas con Dios. Y ahí es que nosotros los pastores nos damos cuenta con quién contamos y a quién podemos enviar. Porque nosotros miramos todas esas cosas en la persona, la asistencia, la puntualidad, la preparación, la manera en que adoran, su dedicación y su envolvimiento en los asuntos de la iglesia. Son aquellas personas que siempre se quedan hasta lo último, están interesados, qué puedo hacer, cómo puedo ayudar. Amén. Recordemos que somos lo que adoramos. Si adoramos a Dios, seremos cada día transformados a su imagen y perfección. Y si adoramos al mundo o a otras cosas, nos conformaremos a la imagen de eso y a eso serviremos. Amén. A quien adoramos, a ese servimos. Gloria al Señor. Entonces ya sabemos qué debemos, o vamos a decir cómo debemos servir. Amén. Primeramente, no por obligación, sino por agradecimiento al Hijo de Dios, quien siendo rey y se despojó de toda su riqueza, de toda su gloria, se hizo siervo para venir a servir a muchos. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice que la grandeza del hombre no se determina por cuánto sabe o por cuántos títulos. Y no exactamente la Biblia lo dice así, pero podemos analizarlo y podemos parafrasearlo con una simple escritura. Pero yo te lo voy a decir de esta manera, no son las palabras textuales de la Biblia, son mis palabras. La grandeza del hombre no se determina por cuánto sabe o cuántos títulos tenga, sino por cuánto sirve. Amén. Y sabes que Jesús dice eso en la palabra. Dice, el que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos. ¿Sabe qué bello ejemplo Dios Jesús al humillarse y lavarle los pies a sus discípulos? Instituyó la humildad y el servicio. Igualmente aquella mujer que fue y derramó ese precioso perfume. Amén. Y secó los pies de Jesús con su cabello. Era un acto de devoción, era un acto de servicio a quien ella adoraba, con quien ella se sentía comprometida. Amén. También vemos en la Biblia tantas mujeres, María, la otra María, la de Cleofas, todas estas María, todas estas mujeres que dice la Biblia andaban con Jesús, que les servían. También encontramos la historia de Marta y su hermana, ¿verdad que sí? Que estaba preocupada por muchas cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Que su hermana había escogido lo mejor, que era servir. Entonces la Biblia está llena de ejemplos del servicio. Y Jesús fue el primer ejemplo. Él fue el primero quien se despojó de todo y empezó a servir a los demás. Amén. Y si usted nota, en la iglesia, los que sirven son los más comprometidos con Dios y los más bendecidos. Quizás tú dirás, pero ¿cómo sirvo? Pregunta en tu iglesia, ¿qué puedes hacer para ayudar?
Hay muchas maneras de servir y muchas veces sirviendo encontramos cuál es nuestro llamado y propósito. Pues usualmente lo que más te apasiona hacer es lo que Dios usa para bendecir a los demás y puede ser lo que Dios te llama a hacer. Amén. Pero si no sirves en la iglesia, ¿cómo sabes qué es lo que te apasiona? Si no intentas encontrar la forma y la manera de hacer algo para servir y agradar a Dios, ¿cómo vas a saber qué es lo que verdaderamente te apasiona? Amén. En la iglesia hacen falta ujieres. Son aquellas personas que están en la entrada de la iglesia, que tienen una hermosa sonrisa, que te dan el abrazo, te extienden la mano y te dan la bienvenida. Y déjame decirte que son de suma importancia, porque cuando llegas a una iglesia y nadie te saluda y nadie te da una sonrisa, no vuelves. Pero cuando llegas a una iglesia y encuentras a alguien que te extienda la mano, que te dé esa sonrisa cordial de bienvenida, eso siembra en las personas la confianza y el deseo de volver a ese lugar, porque se sienten bienvenidos y se sienten que son verdaderamente bien recibidos en ese lugar. Los sugieres son aquellos que le toman el teléfono a los nuevos, que le piden el teléfono y le dan seguimiento, le llaman, le dicen, bueno, el servicio es este día y el estudio bíblico es este día, y le dan ese seguimiento a las personas. También en la iglesia hacen falta personas que puedan hacer el aseo de la iglesia. Hay que limpiar los baños, hay que barrer, hay que pasar la aspiradora. Hay muchas cosas que hay que hacer para que la iglesia esté limpia. Hacen faltas personas que ayuden con los equipos, las computadoras, las pantallas que proyectan la Biblia, pantalla gigante. Todas esas cosas. Hacen falta personas que ayuden con los niños. Los niños necesitan ser enseñados, necesitan ser atendidos cuando estamos en los servicios. Hay personas ancianas que necesitan ser ayudadas a sentarse, quizás a encontrar el baño. Hacen falta músicos, hacen falta adoradores. Hacen falta personas que sean intercesoras, los intercesores, esas personas que oran. Si usted tiene esa pasión, ese llamado a interceder, diga, a mí me gusta interceder y prepare un grupo de intercesión en la iglesia, porque toda iglesia necesita un grupo de personas que estén intercediendo. Amén. Se necesitan personas que vayan a los hospitales. Muchas personas están muriendo en los hospitales y necesitan que se les muestre, se les presente el plan de salvación. Es un campo vasto, bastante grande los hospitales, porque allí las personas están ya en las últimas, están en la cama, no van para ningún lado, o se van a morir o se van a recuperar. Y qué hermoso es que usted llegue allá al momento que esa persona está, al cerrar los ojos y usted le presenta el plan de salvación y esa persona reciba a Cristo Jesús como su único Salvador y se vaya al cielo. Qué hermoso es que usted llegue y una persona que está enferma, debatiendo una enfermedad, y usted vaya y le diga, puedo orar por ti. Amén, ore por esa persona. También las cárceles. Los presos necesitan el evangelio. Hay un versículo donde Jesús dice en la Biblia, si no me visitaste cuando estuve en la cárcel, cuando estuve enfermo. Está hablando de ir a servir a ese grupo de personas en la sociedad. En las cárceles hay diamantes que necesitan ser pulidos, personas que por el pecado han cometido crímenes y errores, pero que tienen redención, porque todo lo que respira, todo lo que tiene un alma puede ser redimido. Aleluya. Y ellos necesitan que alguien vaya y le predique la palabra de Dios. Quizás esa es tu pasión. También hay que ir a los centros de los ancianos y llevarle una canasta, un regalito, la palabra del Señor. También se pueden alimentar a los desamparados. Amén. ¿Te apasiona eso? ¿Por qué no hacerlo? Amén. Se necesitan personas que rieguen tratado para que las almas lleguen a Cristo. Amén. Te pregunto, ¿qué te apasiona hacer?
¿Por qué no le dice a tus pastores? Y estoy segura que si ellos son gente con visión, te darán un lugar para que seas usado en la iglesia, te capacitarán, te prepararán, porque todos necesitamos ser preparados y capacitados para ser enviados. No podemos ir a la loca. Y cada pastor debe de capacitar a sus ovejas. Se hacen reuniones de líderes y ahí se preparan a las personas para que vayan, aleluya, a estos diferentes lugares, enseñándole cómo entrar a una cárcel, cómo ir a los hospitales. Hoy en día está lo que se llama la capellanía, que te preparan para entrar a los hospitales, para entrar a las cárceles, porque no puedes llegar a una cárcel voceando y gritando. No, hay un orden de cómo se hacen todas estas cosas y se te puede enseñar cómo hacerlo para que sirvas en la iglesia, para que te sientas útil, porque que Cristo no te salvó para que te sientes en la iglesia, para que no hagas nada. Tienes que dejar la vergüenza, la timidez y involucrarte, envolverte en la iglesia, mirar a ver qué puedes hacer. Quizás puedes barrer en la iglesia, no sé, algo, pero así empiezas a sentirte útil en el reino de Dios, porque el reino de Dios necesita de ti. La iglesia no puede lograr cumplir su propósito, no puede fluir como tiene que fluir si los miembros no se envuelven. Nosotros los pastores no podemos hacerlo todo, no podemos estar en todos los lugares. Necesitamos gente que quiera servir y todos son útiles en el reino porque Dios a todos le dio dones y talento. Así que nadie puede decir, bueno, yo no tengo nada que hacer, no tengo que dar y no sé qué hacer. No es así. Todos somos útiles en el reino del Señor. Y sabe una cosa, cuando tú empiezas a servir en las cosas del Señor, en la iglesia, te compromete más, te apasiona más, creces más espiritualmente, aprendes a desarrollar tu carácter, porque sabes que tiene un compromiso, porque sabes que eres un ejemplo, porque verdaderamente que hasta para regar tratado tiene uno que tener un carácter, una personalidad de reino. Si uno es odioso, si uno es tímido, si uno no le gusta hablar, no puede hacer esas cosas. El servicio a Dios nos ayuda a perfeccionar el carácter, a moldearnos y nos hace sentir que somos gentes útiles con propósito en la vida, que no solamente estamos pasando por la tierra, sino que estamos haciendo algo que verdaderamente bendice a la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Yo me siento plena, me siento satisfecha, completa. Y siento que mi vida tiene propósito cada vez que le sirvo a alguien, cada vez que puedo dar un consejo, cada vez que alguien me dice ore por mí, cada vez que alguien me dice deme este consejo. Sabes que eso me hace sentir completa porque ese es mi propósito, esa es mi misión, servir en el cuerpo de Cristo. Y sabes qué hago, me esfuerzo en crecer en la gracia del Señor, en el conocimiento de su palabra, para poder dar de la bendición que gratuitamente el Señor me da a mí. Por eso tú también debes de capacitarte cada día para ser un buen siervo del Señor. Debes multiplicar esos talentos que el Señor te ha dado. No los esconda como aquellos que el Señor le dio esos talentos y lo que hicieron fue esconderlo, y cuando el Señor vino a preguntarle, no habían hecho nada y se lo quitó y se lo dio a aquel que tenía más. Amén. Tú tienes dones, tú tienes talentos que son habilidades que de igual manera Dios te la da para hacer un tipo de servicio. Úsalo para la gloria de Dios. Qué hermoso es que tú puedas sentirte útil en el reino de Dios. Qué hermoso es que tú puedas dar de lo que tú has recibido. Qué hermoso que tú puedas darle ánimo a una persona. Gloria al Señor, para que siga adelante, compartir el mensaje de la salvación. No tienes que saberte la hermenéutica, la homilética, tener un doctorado en teología para compartir la palabra de Dios, para ser útil en el reino. Solamente tienes que tener un compromiso con Dios. Solamente tienes que amar a Dios y amar a los demás y amar
el servir. Lamentablemente muchos hoy en día, porque están en puestos prominentes en las iglesias, piensan que los demás tienen que servirlo a ellos, pero no es así. Dios nos llamó a todos, no importa la posición, no importa el llamado que tengamos, todos estamos llamados a servir los unos a los otros. Por eso los discípulos le decían a Jesús que cuál era el más grande, cuál era el que se iba a sentar a su lado. Y Jesús le decía que el más grande tenía que servir a su hermano. Esto se trata de servir. Esto no se trata de popularidad, de fama, de ser grande, de que te reconozcan por los medios. Se trata de servir a los demás. Se trata de implantar en las personas el amor de Dios por medio del servicio. ¿Sabes qué? Puedes servir a los impíos, como decimos, a los incrédulos, ayudándole. Y así ellos van a ver el amor de Dios. Puedes ver a tu vecino quizás tratando de traer lo que compró en el supermercado, como decimos nosotros, los alimentos, la compra. Y puedes salir y ayudarle a entrar esas cosas a su casa. Estás sirviendo, estás mostrando lo que es el servicio. Quizás puedes cuidar un niño, quizás tu vecino está pasando por una situación difícil y tú puedes ir y orar por ello. No tienes que meterles religión, simplemente el hecho de que tú ores por esa persona abre la ventana de su mente para conocer ese Dios que tú estás predicando. En fin, hay tantas maneras de servir. Nadie debería de estar sentado en la iglesia domingo tras domingo haciendo nada, solamente recibiendo y engordándose. Ahí tenemos muchos siervos y siervas que están gordos, están obesos espirituales porque no están compartiendo nada, no están haciendo nada. Y hay tanto que hacer. El mundo se está perdiendo. Cada día la gente va por fila hacia el infierno. El pecado, la inmundicia está verdaderamente atrapando a tantas personas y todos estamos llamados a servir. Somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo, como dije, cuenta con muchos miembros y los miembros que menos se ven a veces son los más necesarios. No te sientas que eres menos, que no puedes porque no predicas, porque no evangelizas. Puedes hacer otras cosas. Créeme que hay mucho que hacer en la iglesia y allá afuera. Hay un campo vasto para servir en este mundo. Gloria al Señor. Así que anímate. Anímate, busca la forma de cómo servir en tu iglesia, de cómo servir hasta fuera de tu iglesia. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? Eso es lo que Dios quizás te está llamando a hacer. Ahí es donde Dios te está llamando a servir. Pero si no haces nada, ¿cómo vas a saber que eso es lo que verdaderamente Dios quiere para ti? Aleluya. Cada persona es responsable de servir en la iglesia. Cada persona es responsable de seguir llevando el evangelio. Esto no es solamente para los que predicamos, para los pastores evangelistas. Este llamado es para todo. Somos el cuerpo de Cristo y la iglesia depende de ti y de mí para cumplir con el propósito aquí en la tierra. La iglesia solamente con los pastores no puede, necesita a toda la congregación, necesita a todas las personas sirviendo, aleluya, para que se pueda levantar aquella iglesia triunfante y gloriosa, esa iglesia, aleluya, que sana las heridas, que levanta al caído, que busca la oveja que se descarrió. Todos somos útiles, todos somos necesarios en el reino de Dios. Sin ti esto no puede seguir adelante. Tú eres importante en el reino de Dios. Así que yo te exhorto a que tú busques, aleluya, la manera, la forma de servir en tu iglesia, en tu comunidad, donde sea, porque también puedes servir en la comunidad. Puedes ir a los diferentes lugares y puedes ser un voluntario en los hospitales. Puedes hacer tantas cosas para servir, pero como dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, no para ser visto, no para recibir la gloria del hombre, sino para recibir la gloria de Dios. Aleluya, porque grandes somos, no cuando el hombre no alaba, no cuando el hombre no aplaude, sino cuando Dios
siente complacencia por lo que estamos haciendo, es cuando verdaderamente somos grandes delante de Dios. Quizá nadie te conozca, quizá nadie sepa de ti, pero si tú estás sirviéndole a Dios, ya eres grande en el reino de los cielos, ya tú eres grande cuando le sirves al Dios verdadero, aleluya. Así que tenemos que servir porque verdaderamente amamos, porque a nosotros que mucho se nos ha perdonado, mucho amamos y por ende lo único que podemos hacer para verdaderamente decirle al Señor que tan agradecido estamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros es servirle a Él. Estamos llamados a hacer buenas obras. Aleluya. Obra de justicia, obra, aleluya, que lleven a mucho al camino de la verdad. Ese es nuestro llamado, servir a nuestro Señor Jesucristo con amor, con pasión, con dedicación, con excelencia, porque a Dios se le da lo mejor, porque Él es lo mejor que nosotros hemos recibido. Bendito sea el Señor. Nada ni nadie es mejor que Dios, y para Él y por Él nosotros tenemos que servir con amor, con pasión y con excelencia. Amén. Así que yo le pido al Señor que tú te seas animando por medio de esta palabra a buscar la manera de cómo servir, que no te sientes en la iglesia domingo tras domingo, sino que te involucre en la iglesia, en la comunidad, en tu vecindario, donde sea, a servirle a Dios, porque todo lo que tú haces para Dios, créeme, será recompensado en los cielos, porque toda obra será juzgada por Dios y cada quien va a recibir según ha hecho. Amén. Así que te exhorto, te animo a que sirvas a Dios, porque no hay mejor paga que servirle a Dios. Aleluya. Dios te paga como tú no te imaginas, mejor que lo que vas a cobrar en cualquier trabajo secular. Cuando Dios te bendice, aleluya, de manera sobrenatural y nadie te puede quitar lo que Dios te dio. Esos galardones que estás acumulando con el servicio a Dios son tuyos y nadie jamás te lo puede quitar. Así que sírvele a Dios, motívate, aleluya, esfuérzate, sé valiente y busca la manera de servir a Dios, porque así como Él nos sirvió a nosotros, nosotros tenemos que seguir sirviendo para que su reino sea establecido en el corazón de muchos. Amén. Espero que esta palabra te sea de bendición y será hasta la próxima. Bendiciones.